El escupitajo alcanzó directamente el rostro de la niñera. Fue preciso, calculado. Mateo, con apenas 1 año y 10 meses de edad, tenía una puntería asombrosa para alguien tan diminuto. Era la 9ª niñera en 9 meses y acababa de convertirse en otra estadística más en la larga lista de fracasos. Antes de continuar, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo. La verdad te va a dejar sin palabras. Ahora sí, vamos con nuestra historia. El penthouse en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, era el tipo de lugar que aparecía en revistas de arquitectura de lujo. Pisos de mármol Carrara importado de Italia. Ventanales de piso a techo con vista al bosque de Chapultepec, altura de techos que te hacía sentir en una catedral moderna. Cada mueble había sido seleccionado por diseñadores de renombre internacional. Las pinturas en las paredes valían más que casas enteras en otros estados de la República. Pero esa tarde de jueves, toda esa perfección estética parecía una broma de mal gusto, porque ahí, en medio de ese escenario digno de una portada, un hombre vestido con traje Hermenegildo Segna, manchado de comida, estaba sentado en el suelo de mármol, con la cabeza entre las manos, mientras su hijo lloraba desconsoladamente en la cuna suiza que había costado 20,000 pesos. Eduardo Santana tenía 39 años y un imperio tecnológico valuado en cifras astronómicas. Su empresa de inteligencia artificial tenía sede en 4 continentes y acababa de firmar contratos con gigantes de Silicon Valley. A los 26 años, había abandonado la carrera de sistemas en el TEC de Monterrey para lanzar su primera aplicación. A los 32, ya era millonario. A los 36, multimillonario. Sabía resolver problemas complejos de programación, negociar con inversionistas asiáticos, dar presentaciones ante juntas directivas internacionales, pero no lograba hacer que su propio hijo dejara de llorar. La niñera, Mónica era su nombre, se limpiaba el rostro con un pañuelo desechable, las manos temblando de furia y humillación. Señor Eduardo, con todo respeto, pero este niño necesita ayuda profesional. No es normal que un bebé de esta edad tenga tanta agresividad. Tengo 25 años de experiencia. He cuidado trillizos, niños con autismo, pero jamás había visto que un bebé me escupiera en la cara a propósito. Tomó su bolsa Louis Vuitton del sofá. Lo lamento mucho, pero no voy a continuar. Mi dignidad profesional vale más que cualquier sueldo. Eduardo ni siquiera intentó convencerla de quedarse. ¿Para qué? Las otras 8 también se habían marchado. Algunas duraron 1 semana, otras apenas unas horas. Una de ellas, la 4ª, había salido llorando después de que Mateo le jalara el arete de oro, dejándole el lóbulo de la oreja sangrando. Eduardo había cubierto gastos médicos y pagado una indemnización generosa. No es que el dinero significara algo para él. El problema nunca había sido el dinero. Jamás lo fue. La puerta se cerró y el sonido de los tacones de Mónica resonó por el pasillo hasta perderse en el elevador privado. Eduardo permaneció sentado en el piso, el traje de 60,000 pesos completamente arrugado. Mateo lloraba con una intensidad que parecía imposible para un cuerpo tan pequeño. Su carita estaba roja, los puñitos apretados, las lágrimas rodando sin cesar. No era berrinche. Eduardo ya había aprendido a distinguir la diferencia. Era desesperación pura, era dolor, era la expresión de un corazón roto que no sabía cómo comunicarse con palabras. «Mateo, por favor», Eduardo susurró acercándose a la cuna. «Papi está aquí, papi no se va a ningún lado». Pero cuando intentó cargar a su hijo, Mateo se echó hacia atrás, golpeando su cabecita contra el protector acolchado y llorando con más fuerza. Eduardo sintió que el pecho se le comprimía. Siempre era así, desde el divorcio, desde que Valeria se había marchado, llevándose la mitad de la empresa y dejando atrás a un bebé que apenas reconocía a su propia madre.
9 meses. Habían pasado 9 meses desde que Eduardo descubrió la traición. No fue a través de mensajes sospechosos o perfume ajeno en la ropa. Fue en una junta de consejo, cuando Valeria votó en su contra junto con los inversionistas externos que ella misma había traído a la compañía. Lo había planeado todo con precisión quirúrgica. El matrimonio de 6 años había sido pura estrategia. El embarazo, una manera de asegurar parte de la herencia. Y cuando Mateo nació, ella apenas lo miraba. Siempre había una excusa perfecta. Reuniones impostergables, viajes de negocios urgentes, compromisos ineludibles. Eduardo había sido ciego, o quizás simplemente no quería ver la realidad, porque verla significaba admitir que había construido una familia sobre cimientos de mentiras. El divorcio fue una guerra sin cuartel. Valeria no quiso la custodia de Mateo, ni siquiera solicitó régimen de visitas. Ella quería la empresa, las acciones, los contratos millonarios. Quería poder y dinero. El hijo era apenas un detalle incómodo que estaba feliz de dejar atrás. Eduardo logró mantener el control mayoritario de la empresa, pero pagó un precio altísimo. Y Mateo pagó uno aún mayor, porque a los 14 meses de vida, un bebé no comprende términos legales ni división de bienes. Solo sabe que mamá se fue y que nada tiene sentido desde entonces. Eduardo se pasó las manos por el cabello que empezaba a mostrar canas prematuras. Había envejecido una década en 9 meses. Las ojeras eran permanentes ahora, aunque nunca lograba las 8 horas de sueño que los médicos recomendaban. Lucía, murmuró mirando la fotografía de su hermana en el librero. Tú sabrías qué hacer. Siempre lo supiste. Pero Lucía había muerto 4 años atrás en un accidente automovilístico absurdo en la carretera a Cuernavaca. Ella había sido la única persona de la familia que realmente entendía a Eduardo. La única que le decía las verdades que necesitaba escuchar, no las que quería oír. Mateo se estaba quedando ronco. El llanto había disminuido a sollozos entrecortados, pero seguía negándose a mirar a su padre. Eduardo intentó tararear la canción que Lucía solía cantar, aquella sobre una luna de plata y un río tranquilo, pero su voz salió temblorosa y desafinada. No funcionó. Nada jamás funcionaba. El celular vibró. Era Elena, su asistente ejecutiva. Eduardo, los ejecutivos de Samsung están esperando en la sala de juntas. La videoconferencia estaba programada para las 3. Ya son las 4 menos 10. Eduardo miró el Rolex Daytona en su muñeca. Lo había olvidado por completo. Un contrato de $90 millones dependía de esa reunión. Cancélala, dijo con voz plana. Pero, Eduardo, cancela todo, Elena. Todas las reuniones de esta semana. De la siguiente también. No sé cuándo regresaré. Colgó antes de que ella pudiera objetar. Por primera vez en 16 años de carrera, Eduardo Santana estaba poniendo algo por encima de la empresa. Y eso lo aterrorizaba, porque significaba admitir que había perdido el control, que no sabía qué hacer, que estaba fallando como padre de la misma manera brutal en que había fallado como esposo. El sonido de una llave girando en la cerradura anunció la llegada de alguien. Era Carmen, el ama de llaves que trabajaba en la casa desde antes de que Mateo naciera. Una señora de 57 años, cabello canoso recogido en un chongo impecable, que había criado 5 hijos sola y ahora administraba la casa de Eduardo con la eficiencia de un director de orquesta. «Señor Eduardo», dijo con esa voz que lograba ser firme y tierna al mismo tiempo, la empresa de limpieza llamó. La muchacha del turno matutino tuvo una emergencia familiar, pero van a mandar a la chica del turno nocturno para cubrir. Ya viene en camino. Eduardo solo asintió vagamente. Daba igual. La casa podía estar sucia o reluciente. No hacía diferencia cuando tu hijo te rechazaba en cada intento de acercamiento. Es buena muchacha esa Camila. Carmen continuó acomodando los juguetes esparcidos por el suelo.
Lleva trabajando aquí 7 meses, siempre de madrugada, así que usted nunca la ha visto. Pero hace bien su trabajo, nunca ha roto nada, nunca llega tarde. Carmen, solo pídele que no haga ruido. Eduardo respondió con cansancio aplastante. Si Mateo logra dormirse, no quiero que nada lo despierte. El ama de llaves miró al bebé, que seguía llorando quedito, y su rostro se llenó de compasión. Este niño está sufriendo, señor Eduardo. Extraña el cariño de madre. No es culpa suya no poder darle eso. Pero se sentía como culpa. Se sentía culpa cada vez que Mateo escupía a las niñeras. Cada vez que lloraba cuando Eduardo intentaba cargarlo. Cada vez que lo miraba con esos ojitos verdes llenos de confusión y tristeza. Se sentía demasiado como culpa. Eduardo se arrastró hasta el sillón y se dejó caer. Mateo finalmente había dejado de llorar, demasiado exhausto para continuar. Estaba recostado en la cuna, mirando el techo, con esa expresión vacía que partía el alma de Eduardo. Un bebé de 1 año y 10 meses no debería tener esa mirada. Era la mirada de alguien que ya se había dado por vencido. De alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo era hostil y frío. ¿Qué hago, hijo mío?, Eduardo murmuró, sabiendo que no habría respuesta. ¿Cómo te hago entender que papi te ama? ¿Que papi está aquí y no va a irse? Pero Mateo no lo miró. Solo siguió observando el techo, las lágrimas secándose en su rostro enrojecido. 40 minutos después, el timbre del elevador de servicio sonó. Carmen fue a abrir y regresó acompañada de una joven que empujaba un carrito de limpieza. Camila Ruiz tenía 29 años, pero su rostro cansado la hacía parecer mayor. Vestía el uniforme azul marino de la empresa de limpieza, tenis blancos desgastados y el cabello castaño recogido en una coleta práctica, sin maquillaje, sin joyas. Tenía las manos ásperas de quien trabajaba duro y los hombros ligeramente encorvados de quien cargaba demasiado peso, literal y metafóricamente. «Buenas tardes, señor Eduardo», dijo con voz suave, bajando la mirada respetuosamente. Tenía acento del Estado de México, pero no exagerado. Era sutil, presente solo en ciertas vocales alargadas y en el ritmo pausado al hablar. «Disculpe las molestias. Vengo a cubrir el turno de la mañana». Eduardo apenas hizo un gesto con la mano. Ni siquiera registró realmente su presencia. Estaba demasiado ocupado observando a Mateo, buscando señales de que el llanto volvería a comenzar. Camila siguió a Carmen hasta el área de servicio para recoger los productos de limpieza. «¿El niño está mal hoy?», preguntó bajito al ama de llaves. Carmen suspiró profundo. «Está mal todos los días, mijita. Otra niñera se fue, la 9ª. Ese niño no acepta a nadie. Escupe, araña, muerde. Pero las que sabemos de niños entendemos que lo que tiene es dolor por dentro». Camila movió la cabeza, conociendo muy bien ese tipo de sufrimiento. «Y el papá hace lo que puede. Pero un hombre criado para ser empresario no aprendió a manejar emociones. Ya sabes cómo es eso». Camila comenzó por la sala de estar, limpiando en silencio mientras Eduardo permanecía hundido en el sofá observando a su hijo. Ella era eficiente, discreta, casi invisible. Exactamente el tipo de empleada que la gente adinerada prefiere. Esas que hacen su trabajo sin hacer preguntas, sin crear intimidad, sin recordarles a los patrones que existe un abismo de clase entre ellos. Cuando terminó la sala, Carmen señaló el pasillo. «Puedes hacer las recámaras. La del bebé está hecha un desastre por el problema con la niñera de hace rato». Camila tomó su carrito y fue. La habitación de Mateo estaba en el 2º nivel del penthouse dúplex. Era enorme, decorada con tema de bosque encantado. Papel tapiz con árboles pintados a mano, peluches importados de Alemania, un sillón de lactancia italiano que nunca se había usado para su propósito original. Todo perfecto, todo costoso, todo vacío de calor humano verdadero. Camila empezó a ordenar el caos. Ropita tirada en el piso, pañales usados en el bote de basura desbordándose, biberones vacíos sobre la cómoda.
Mientras trabajaba, canturreaba bajito. Era un hábito antiguo, algo que hacía desde niña cuando cuidaba a su hermano menor. Una canción de cuna que su mamá cantaba sobre una luna plateada y un arroyo manso. Ni siquiera se daba cuenta de que estaba cantando. Era automático, como respirar. Fue cuando Camila estaba cambiando las sábanas de la cuna que lo escuchó. Un ruidito, un balbuceo. Se volteó y se encontró cara a cara con Mateo, que estaba parado en el marco de la puerta, agarrándose de la pared para mantener el equilibrio. Debía haberse bajado solo de la cuna de la sala y subido las escaleras. Toda una hazaña para un bebé de 1 año y 10 meses. Pero ahí estaba él, mirando a Camila con esos ojitos verdes bien abiertos. «Hola, chiquito», Camila dijo suavemente, agachándose para quedar a su altura. «¿Subiste solito hasta acá? ¿Qué niño tan listo eres?» Mateo no dijo nada. Solo siguió observándola, la cabecita inclinada hacia un lado, como si estuviera tratando de descifrar algo. Camila volvió a las sábanas, todavía tarareando bajito, y entonces ocurrió. Mateo dio pasitos tambaleantes hacia ella. Camila dejó de hacer lo que estaba haciendo, observando al bebé acercarse con cuidado, lista para atraparlo si se caía. Pero Mateo no se cayó. Llegó hasta ella y, para total sorpresa de Camila, extendió los bracitos en ese gesto universal de «cárgame». Camila miró hacia la puerta insegura. No era su papel. Ella era trabajadora de limpieza, no niñera. Podría malinterpretarse, pero esos bracitos extendidos, esos ojitos suplicantes, no podía ignorarlo. Se quitó los guantes de limpieza y cargó a Mateo con delicadeza. Lo que sucedió después fue algo que Camila jamás olvidaría. Mateo se acurrucó contra su cuello, dio un suspiro profundo y le dio un beso en la mejilla. No fue ese beso baboso y torpe que los bebés suelen dar. Fue deliberado, cariñoso, como si hubiera reconocido algo en ella, como si finalmente hubiera encontrado lo que llevaba meses buscando. «Hola, mi amor», Camila susurró acariciando la espalda del niño. «Ya todo está bien ahora». Mateo se acurrucó más, sus deditos aferrándose a la blusa de Camila, y por primera vez en meses no estaba llorando, no estaba escupiendo, no estaba resistiéndose, solo estaba en paz. Así fue como Eduardo los encontró 4 minutos después. Había subido corriendo las escaleras cuando se dio cuenta de que Mateo ya no estaba en la sala. Estaba preparado para más drama, más llanto, más rechazo. Pero lo que vio lo dejó completamente petrificado en el umbral de la puerta. Su hijo, que escupía a todas las niñeras certificadas. Su hijo, que lloraba sin parar. Su hijo, que lo rechazaba en cada intento de acercamiento. Estaba ahí, en brazos de una trabajadora de limpieza que ni siquiera conocía, completamente tranquilo, con la cabecita apoyada en su hombro, haciendo ese ruidito de satisfacción que Eduardo no escuchaba desde que el niño era recién nacido. Camila levantó la vista y vio a Eduardo en la puerta. Su rostro se puso rojo de vergüenza. «Señor Eduardo, le pido disculpas. Él subió hasta acá y extendió los bracitos. No quise ser entrometida, pero él...» «No», Eduardo interrumpió con voz ronca. «No te disculpes, ¿Cómo hiciste eso?» Camila miró a Mateo, que había cerrado los ojitos y parecía estar casi dormido. «No hice nada especial, señor. Solo lo cargué». «No entiendes», Eduardo dijo entrando a la habitación lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. «Él nunca, con nadie se queda así. 9 niñeras, pediatras, psicólogos infantiles, especialistas. Todos han intentado y él siempre los rechaza. Siempre». Camila acarició la cabecita de Mateo con ternura. «Los niños sienten el corazón, señor Eduardo. Ellos saben cuando alguien es genuino o cuando solo está fingiendo». Eduardo observó la escena sintiendo algo extraño en el pecho. No era envidia exactamente. Era más parecido a esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás,
existiera una manera de alcanzar a su hijo, de hacerle entender a Mateo que era amado. ¿Tú? Eduardo dijo impulsivamente. ¿Tienes experiencia con niños? Camila dudó. Tengo una hija, Sofía, 6 años, y siempre la he criado yo sola. ¿Y trabajas de limpieza? Soy licenciada en Educación Infantil por la Universidad Pedagógica Nacional, señor Eduardo. Pero el mercado laboral no está fácil y tengo cuentas que pagar. Hago lo que debo hacer. Eduardo tomó una decisión. Era una locura, impulsiva, probablemente imprudente. Pero 9 meses de desesperación habían agotado su paciencia para decisiones sensatas. ¿Cuánto ganas al mes? Camila parpadeó confusa. Señor, ¿cuánto ganas? ¿En limpieza? 3,000 pesos semanales, señor. Te voy a pagar 12,000 pesos por semana. Quiero que seas la niñera de Mateo. El silencio que siguió fue absoluto. Camila miró a Eduardo como si hubiera hablado en otro idioma. Señor Eduardo, yo soy trabajadora de limpieza. Usted tiene dinero para contratar a las mejores profesionales de México. ¿Por qué yo? Porque Eduardo señaló a Mateo, que seguía durmiendo tranquilo en brazos de ella. En 7 meses, 9 niñeras certificadas, médicos y especialistas no lograron hacer lo que tú hiciste en 5 minutos. Mi hijo te aceptó. Él te eligió. Pero lo que nadie imaginaba era que esa decisión impulsiva de Eduardo cambiaría no solo la vida de Mateo, sino de todos ellos. Y que Valeria, la exesposa que había abandonado al hijo, estaba a punto de regresar. No por amor, no por remordimiento, sino porque había descubierto información que podía destruirlo todo. Y estaba dispuesta a usar a Mateo como arma para conseguir lo que quería. Camila aceptó la oferta. ¿Cómo no hacerlo? 12,000 pesos semanales era más de lo que ganaba en un mes completo haciendo limpieza. Era la diferencia entre apenas sobrevivir y finalmente poder respirar tranquila. Significaba pagar una mejor escuela para Sofía, rentar un departamento más seguro, quizás hasta comenzar a ahorrar algo. Pero más allá del dinero, y Camila apenas se atrevía a admitirlo ante sí misma, estaba ese bebé, esos ojitos verdes que la miraban con tanta necesidad, tanta esperanza. Había visto muchos niños sufriendo en su vida. Creció viéndolos, pero había algo en Mateo que tocaba una fibra profunda en su corazón. Tal vez porque ella misma conocía tan bien ese dolor de abandono. Los primeros días fueron una revelación total. Mateo, que pasaba horas llorando sin consuelo, ahora sonreía. Él, que escupía a cualquier persona que intentara acercársele, ahora extendía los bracitos para Camila cada mañana cuando ella llegaba. Él, que se negaba a comer, ahora abría la boca para las papillas que Camila preparaba, haciendo caras graciosas y cantando canciones tontas. Era como si un interruptor se hubiera activado, como si finalmente alguien hubiera encontrado la frecuencia correcta para conectar con él. Eduardo observaba todo desde la distancia al principio. Salía temprano a la oficina, regresaba tarde y recibía informes de Carmen sobre cómo había transcurrido el día. El niño se comió todo hoy, señor Eduardo. Camila lo llevó a jugar al parque del edificio y se rió muchísimo. Durmió toda la siesta sin despertarse ni una vez. Cada informe era un alivio y una puñalada simultánea. Alivio porque su hijo finalmente estaba bien. Puñalada porque no era con él que Mateo estaba bien. Fue durante la segunda semana que Eduardo decidió regresar a casa más temprano. Eran las 4 de la tarde de un martes cuando entró al penthouse y escuchó risas proviniendo de la sala. Risas infantiles. Su hijo se estaba riendo. Eduardo no podía recordar la última vez que había escuchado ese sonido. Siguió el sonido y se topó con una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Camila estaba sentada en el piso de la sala, ese piso de mármol italiano de 300,000 pesos, con Mateo en su regazo. Tenía libritos de tela esparcidos alrededor y estaba haciendo vocecitas diferentes para cada personaje.
Mateo estaba completamente fascinado, aplaudiendo y gritando «¡Mamá!» cada vez que quería que siguiera leyendo. «Buenas tardes, señor Eduardo», Camila dijo al verlo, comenzando a ponerse de pie. «No», Eduardo dijo rápidamente. «Por favor, continúa. Yo solo voy a observar, si no te importa». Camila asintió y volvió al cuento. Eduardo se sentó en el sofá, quitándose el saco Hermenegildo Segnia y aflojándose la corbata Ferragamo. Y ahí se quedó por 45 minutos, viendo a una trabajadora de limpieza de Ecatepec hacer reír a su hijo de una manera que él nunca había logrado. Cuando Mateo finalmente se puso somnoliento, Camila lo colocó en la cuna para la siesta vespertina. Cantó aquella canción sobre la luna plateada y el arroyo manso, acariciando su cabecita hasta que los ojitos se cerraron completamente. Solo entonces regresó a la sala, donde Eduardo seguía sentado. «Ya está dormido», dijo quedito. «Va a dormir unas 2 horas ahora». Eduardo la miró. Realmente la miró por primera vez desde que la había contratado. Camila tenía ojeras profundas, señal de noches mal dormidas. Sus manos estaban resecas a pesar de la crema que claramente intentaba usar. El uniforme de niñera que Eduardo había mandado hacer para ella era sencillo, pero estaba impecablemente limpio y planchado. Tenía orgullo en lo que hacía. Eso era evidente. «¿Cómo aprendiste?», Eduardo preguntó. «¿A hacerlo reír así?». Camila se sentó en el borde del sillón manteniendo la postura respetuosa de quien conoce su lugar. «No lo aprendí en ningún lado, señor Eduardo. Es simplemente amor. Los niños necesitan sentir que son amados de verdad, sin condiciones, sin exigencias. Solo eso». «Pero yo amo a mi hijo», Eduardo dijo y había dolor en su voz. «Lo amo más que a nada en este mundo». «Lo sé», Camila respondió con gentileza. «Pero usted también tiene miedo. Miedo de estar haciéndolo mal, miedo de no ser suficiente, miedo de que él no lo quiera. Y los niños perciben ese miedo, se confunden, no saben si pueden confiar». Eduardo se frotó el rostro. Su madre se fue. Simplemente se marchó como si él no existiera. «¿Cómo le hago entender que yo no haré lo mismo?». «Demostrándoselo cada día», Camila dijo con simplicidad. «No con palabras, porque todavía no entiende bien las palabras, pero con presencia, con abrazos, con paciencia, con tiempo». «No tengo tiempo», Eduardo admitió. «Tengo una empresa que dirigir, inversionistas a quienes responder, juntas que no se pueden cancelar. Entonces tiene que elegir», Camila dijo, y había una franqueza en ella que era simultáneamente refrescante y aterradora. «Porque dinero ya tiene de sobra, pero tiempo con su hijo, ese se está acabando. No va a ser bebé para siempre». Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. Nadie le hablaba así. Nadie tenía el valor de decirle verdades tan crudas. «Eres muy directa para ser empleada», dijo, pero no había enojo en su voz, solo curiosidad. «Perdón, señor Eduardo». Camila bajó la mirada. «A veces hablo de más». «No», Eduardo negó con la cabeza. «No te disculpes. Tienes razón. Y yo quiero aprender. Quiero aprender a ser el padre que Mateo merece». Así comenzó todo. En los días siguientes, Eduardo empezó a salir más temprano del trabajo. Llegaba a las 5, a veces hasta a las 4. Elena, su asistente, pensaba que estaba teniendo un colapso nervioso. Los inversionistas se quejaban de su falta de disponibilidad, pero a Eduardo no le importaba, porque por primera vez en 9 meses estaba viendo a su hijo feliz. Y más que eso, estaba aprendiendo a formar parte de esa felicidad. Camila le enseñó todo: cómo cargar a Mateo de manera que se sintiera seguro, cómo hacer las vocecitas graciosas en los libritos, cómo preparar la papilla del modo que a él le gustaba, con el plátano bien machacado y una pizca de canela, cómo cantar la canción de la luna plateada con el ritmo correcto, cómo jugar a las escondidillas cubriéndose la cara con las manos. Cosas simples, cosas que cualquier padre debería saber.
pero que Eduardo nunca había tenido oportunidad de aprender porque siempre estaba trabajando, siempre ausente, siempre posponiendo para después. Y poco a poco, Mateo comenzó a aceptar también a su padre. Ya no se resistía cuando Eduardo intentaba cargarlo. Ya no lloraba cuando Camila necesitaba salir y lo dejaba a solas con papá por algunos minutos. Empezó a sonreírle a Eduardo, a extenderle los bracitos, a decir papá con esa vocecita tierna que derretía el corazón más duro. Pero fue una noche de viernes, 4 semanas después de que Camila comenzara a trabajar ahí, que algo cambió entre Eduardo y ella. Camila estaba a punto de marcharse. Ya eran las 7 de la noche y ella siempre se iba a las 7. Pero Mateo estaba haciendo berrinche, no quería que se fuera. Lloraba y se aferraba a su pierna. «Cami, queda. Cami no va. Mi amor, Camila necesita ir a casa a ver a Sofía». Eduardo intentaba explicar cargando a su hijo. «Mañana regresa». Pero Mateo se retorcía queriendo volver con Camila. Fue cuando Camila, sin pensarlo, dijo: «¿Y si ceno aquí hoy? Así me quedo un ratito más contigo y luego me voy a casa». Los ojitos de Mateo se iluminaron. «Queda, Cami, queda». Eduardo la miró sorprendido. «No tienes que hacer eso, ya pasó tu horario». «Lo sé», Camila sonrió. «Pero mira su carita. ¿Cómo voy a decirle que no?». Y así fue como Camila se quedó a cenar. Carmen preparó unos chiles en nogada que parecían sacados de un restaurante gourmet. La mesa del comedor tenía capacidad para 14 personas, pero se sentaron en los 3 lugares más cercanos, con Mateo en su sillita especial entre los 2 adultos. Fue extraño al principio. Eduardo no estaba acostumbrado a tener compañía para cenar. Desde el divorcio comía solo, generalmente algo rápido, usualmente frente a la computadora contestando correos. Pero ahí estaba, sentado a la mesa, viendo a Camila hacer avioncito con la papilla para Mateo, riendo cuando el bebé hacía muecas con la comida. «Cuéntame de tu hija», Eduardo dijo intentando iniciar conversación. «Sofía, ¿verdad?». El rostro de Camila se iluminó de esa manera en que solo los rostros de madres se iluminan al hablar de sus hijos. «Es especial, tiene 6 años, está en primero de primaria, es demasiado lista, ya sabe leer algunas palabras, le encanta dibujar, siempre está haciéndome dibujitos». «¿Y su padre?», Eduardo preguntó y luego se arrepintió. «Perdón, no es de mi incumbencia». «No hay problema», Camila dijo, pero su voz se volvió más suave, más triste. «El padre se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que era muy joven, que tenía planes, que no podía quedarse atado. Nunca lo volví a ver. Sofía nunca conoció a su papá». «Lo siento mucho», Eduardo dijo con sinceridad. «Debe ser difícil criar a una niña sola». «Lo es», Camila admitió, «pero también es lo más hermoso del mundo. Sofía es mi razón para levantarme cada día, mi razón para luchar». Eduardo miró a Mateo, que intentaba agarrar el arroz con sus manitas. «Entiendo eso. Después de que Valeria se fue, Mateo era lo único que me mantenía en pie, lo único que tenía sentido». «¿Puedo preguntarle algo, señor Eduardo?». Camila titubeó. «¿Por qué se fue? O sea, sé que no es asunto mío, pero ¿cómo una madre abandona así a su hijo?». Eduardo tomó un sorbo del vino que se había servido. Le había ofrecido a Camila, pero ella había declinado educadamente diciendo que no bebía. «Valeria nunca quiso ser madre. Creo que nunca quiso ni ser esposa en realidad. Ella quería la empresa, quería poder. El matrimonio era solo un medio para un fin. Y cuando se dio cuenta de que no iba a dejarla tomar control total de la empresa, mostró quién era realmente». «¿Ella no lo ve?», Camila preguntó mirando a Mateo con tanta ternura que hizo que algo se apretara en el pecho de Eduardo. «¿Nunca? Jamás. Ni una sola vez desde el divorcio. Ni ha llamado para saber si está bien, si está enfermo. Nada. Para ella Mateo no existe». «Qué tristeza», Camila susurró. «No sabe lo que se está perdiendo. Mateo es tan especial, tan dulce».
Eduardo observó a Camila limpiando la boquita de Mateo con una servilleta, haciéndolo con tanta naturalidad, tanto cariño, y se dio cuenta de algo que lo asustó. Se dio cuenta de que estaba comenzando a sentir algo por ella. No era solo gratitud por haber salvado a su hijo, era más que eso. Era admiración, era atracción, era... no podía estar pensando en eso. Era absurdo. Ella era empleada, 29 años, de un mundo completamente diferente al suyo, pero el corazón no entiende de lógica. Y en las semanas siguientes, Eduardo se descubrió pensando en Camila más veces de las que debería. Pensaba en cómo cantaba para Mateo, en cómo sus ojos brillaban cuando sonreía, en cómo era fuerte, criando una hija sola, trabajando arduamente, y aún así manteniendo esa gentileza, esa luz interior que no había sido apagada por las dificultades de la vida. Camila también estaba sintiendo algo. Intentaba ignorarlo, pero era imposible. Eduardo no era solo un patrón rico, era un padre dedicado intentando desesperadamente hacer lo correcto. Era un hombre que admitía sus debilidades, que pedía ayuda, que no tenía miedo de sentarse en el piso a jugar con su hijo. Era guapo también. Eso no podía negarlo, pero más que la apariencia era su manera de ser. La voz ronca cuando le hablaba a Mateo. La sonrisa orgullosa cuando su hijo lograba algo nuevo. La vulnerabilidad que mostraba, tan diferente de la arrogancia que ella esperaba de un multimillonario. Pero ambos sabían que era imposible. Sus mundos eran demasiado diferentes. Y aunque no lo fueran, estaba a Mateo que considerar. El bebé finalmente estaba feliz, finalmente estable. Cualquier complicación podría destruir eso. Entonces ambos guardaban sus sentimientos, fingiendo que no existían, enfocándose únicamente en el bienestar del niño. Fue un jueves por la mañana, 7 semanas después de que Camila comenzara a trabajar ahí, que todo cambió. Eduardo estaba en la cocina tomando café cuando el portero llamó por el interfono. «Señor Eduardo, hay una señora aquí abajo que quiere subir. Dice que es su ex esposa». La sangre de Eduardo se congeló. «¿Valeria?» «Sí, señor. Está insistiendo en que necesita hablar con usted. Dice que es sobre su hijo». Eduardo apretó el puño. «No la dejes subir, voy a bajar». Cuando Eduardo salió del elevador en la planta baja, Valeria estaba ahí. Parecía haber salido de una sesión fotográfica para revista Vogue. Cabello rubio impecablemente lacio, maquillaje profesional, traje sastre blanco que debía costar más que un auto compacto, tacones altísimos que la hacían parecer más alta de lo que realmente era. Siempre había sido hermosa de una forma fría, calculada, como una escultura de hielo. Linda de admirar pero imposible de tocar sin lastimarse. «Eduardo», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres, Valeria?». Eduardo preguntó sin rodeos. «Dejaste muy claro hace 9 meses que no querías nada con nuestro hijo. ¿Por qué estás aquí ahora?». «Nuestro hijo». Valeria repitió la palabra como si estuviera probando su sabor. «Curioso que hables de hijo cuando contrataste a una mujer de la periferia para cuidarlo». La furia estalló en el pecho de Eduardo. «¿Cómo sabes de Camila?». «Por favor, Eduardo, ¿realmente pensaste que no iba a estar vigilando? Tengo contactos y me enteré de cosas muy interesantes. Una trabajadora de limpieza sin referencias apropiadas, con historial de problemas económicos, teniendo acceso libre al heredero de los Santana. Qué descuido, ¿no? Camila ha sido más madre para Mateo en 7 semanas de lo que tú fuiste en 9 meses de embarazo», Eduardo dijo entre dientes. «Entonces lo admites». Valeria sonrió maliciosamente. «Admites que esa mujer está reemplazando a la madre de tu hijo. ¡Qué conveniente! ¿Qué quieres, Valeria? ¿Dinero? ¿Más acciones de la empresa? Dilo de una vez. Quiero a mi hijo de vuelta». Valeria dijo y había algo peligroso en sus ojos. «Presenté una solicitud de revisión de custodia.
Mis abogados van a argumentar que estás poniendo a Mateo en riesgo al dejarlo bajo el cuidado de una persona no calificada. Van a alegar negligencia paterna. Estás loca. Eduardo rió sin humor. Tú lo abandonaste. Nunca pediste ni siquiera visitas. Ningún juez te dará la custodia. No quiero la custodia, Valeria dijo con calma. Quiero usar la amenaza de la custodia para renegociar nuestra división societaria. Me das otro 20% de la empresa y retiro la demanda. Así de simple. Estás usando a nuestro hijo como moneda de cambio. Eduardo susurró horrorizado. Exactamente, y va a funcionar porque no puedes arriesgarte a perderlo. Aunque sea un 1% de probabilidad, no vas a arriesgarte. Vete al diablo, Valeria. Ah, y hay más. Valeria continuó como si él no hubiera hablado. Tengo fotos de tu niñerita saliendo del edificio. Tengo declaraciones de empleados sobre cómo llega temprano y se va tarde, sobre cómo cenan juntos, sobre cómo la miras. Va a ser tan fácil plantar la idea de que hay algo inapropiado sucediendo. Una trabajadora de limpieza pobre, un multimillonario divorciado, un niño vulnerable. Los medios van a adorarlo. No hay nada inapropiado, Eduardo gruñó. Todavía no. Valeria sonrió. Pero hay intención. Lo veo en tus ojos, Eduardo. Siempre fuiste pésimo ocultando tus sentimientos. Te gusta ella. Quizás hasta la amas. ¡Qué cliché tan adorable! Lárgate de aquí, Eduardo dijo. Ahora, tienes hasta el lunes para darme tu respuesta. Valeria dijo ya volteándose para irse. 20% o me llevo a Mateo. Así de simple. Eduardo subió de regreso al penthouse con las piernas temblando. Cuando entró, encontró a Camila en la sala jugando con Mateo. La escena era tan hermosa, tan perfecta. Mateo riendo, Camila cantando, el sol de la mañana entrando por los ventanales enormes. Una burbuja de felicidad que Valeria estaba a punto de reventar. «Señor Eduardo», Camila dijo al verlo e inmediatamente notó que algo andaba mal. «Está bien, se ve pálido». «No», Eduardo dijo con voz cansada. «Nada está bien». Valeria regresó y va a intentar destruirlo todo. En ese momento, mientras Eduardo le contaba todo a Camila, mientras veía el miedo creciendo en sus ojos, mientras Mateo seguía jugando ajeno al peligro que se aproximaba, una cosa quedó clara. La batalla apenas comenzaba. Y Valeria había mostrado que estaba dispuesta a usar cualquier arma, incluyendo la inocencia de un bebé que ella misma había abandonado. Pero lo que Valeria no sabía, lo que nunca imaginaría, era que Camila guardaba un secreto sobre ese penthouse, sobre esas madrugadas en que trabajaba como personal de limpieza, sobre cosas que había visto y escuchado. Un secreto que podría cambiarlo todo. Y en los próximos días ese secreto saldría a la luz de una forma que nadie esperaba. La audiencia estaba programada para el lunes a las 10 de la mañana. 3 días. Eduardo tenía 3 días para decidir si entregaba el 20% de la empresa que había construido con sangre, sudor y lágrimas, o arriesgaba perder a su hijo. 3 días para descubrir una forma de vencer a Valeria sin destruir a Mateo en el proceso. Pasó todo el fin de semana encerrado en su despacho con sus abogados. Don Ramiro, un hombre de 62 años que cobraba 6,000 pesos por hora, fue directo. Eduardo, técnicamente no has hecho nada incorrecto. Camila tiene licenciatura en educación infantil, no tiene antecedentes penales. Sus referencias en la empresa de limpieza son impecables. Pero Valeria está jugando con la percepción pública. Una trabajadora de limpieza cuidando al heredero de un multimillonario. Los medios van a hacer un festín con esto. Te van a pintar como negligente, a ella como víctima y a Mateo como damnificado. ¿Y si simplemente le pago lo que quiere? Eduardo preguntó pasándose las manos por el rostro. No había dormido bien en 2 días. Son solo acciones que valen 500 millones de pesos. Don Ramiro corrigió.
Y no se trata del dinero, Eduardo. Se trata del precedente. Si cedes ahora, Valeria volverá. En 6 meses, 1 año, inventará otra amenaza y exigirá más. Pasarás el resto de tu vida siendo su rehén. Eduardo sabía que el abogado tenía razón. Pero cuando miraba a Mateo, cuando veía a su hijo finalmente feliz después de meses de sufrimiento, la idea de arriesgarse a perderlo, aunque fuera temporalmente, aunque fuera un 1% de probabilidad, era insoportable. «Dime que tienes un plan», Eduardo dijo. «Algo. Estoy trabajando en ello». Don Ramiro respondió, pero no sonaba confiado. Mientras tanto, Camila estaba en su casa en Ecatepec, en un departamento pequeño de 2 recámaras que compartía con su hija y su madre. Sofía estaba dibujando en la mesa de la cocina, ajena a la tormenta que se aproximaba. Doña Lupita, madre de Camila, una señora de 58 años, con cabello canoso y manos curtidas por toda una vida de trabajo doméstico, preparaba la cena. «¿Estás preocupada?», doña Lupita dijo. No era pregunta, era afirmación. Las madres siempre saben. «Lo estoy», Camila admitió. «La ex mujer del señor Eduardo apareció. Quiere usar a Mateo para conseguir dinero. Y me está usando como excusa, diciendo que no soy apropiada para cuidar al niño». Doña Lupita dejó de picar las cebollas y miró a su hija. «¿Y no eres apropiada?». «No, mamá. Amo a ese bebé como si fuera mío». «Entonces lucha por él». Camila negó con la cabeza. «No es tan fácil. Ella tiene dinero, tiene abogados, tiene poder. Yo soy solo una trabajadora de limpieza de Ecatepec. ¿Quién va a creerme a mí contra ella?». «No eres solo una trabajadora de limpieza», doña Lupita dijo firmemente. «Eres licenciada, eres trabajadora, eres honesta. Y lo más importante, estás del lado correcto. Eso tiene que contar para algo». Camila quería creer eso, pero había visto suficiente de la vida para saber que no siempre gana la verdad. A veces, quien tiene más dinero simplemente compra la victoria. Fue entonces cuando lo recordó. Recordó aquella noche 4 meses atrás, cuando todavía trabajaba de limpieza en la madrugada. Había subido a limpiar el estudio de Eduardo en el penthouse. Eran como las 2 de la madrugada y había escuchado voces viniendo de la sala, voces alteradas. Una era Valeria, la otra era un hombre que Camila no conocía. Camila se había escondido en el pasillo con miedo de ser vista y perder el empleo por estar donde no debía. Y había escuchado todo. Había escuchado a Valeria decir: «Nunca va a sospechar nada. Voy a fingir que acepto la separación pacífica. Voy a firmar los papeles de la custodia y cuando baje la guardia, regreso. Uso al escuincle para sacar más dinero. Eduardo es débil cuando se trata de su hijo. Pagará lo que le pida». El hombre se había reído. «¿Y cuánto vamos a sacar de esto?». «La mitad», Valeria había respondido. «Tú me ayudas a armar el caso, yo consigo la lana y dividimos». Camila no había entendido mucho en ese momento. Eran conversaciones de gente rica sobre problemas de gente rica. Solo había vuelto a su trabajo e intentado olvidarlo. Pero ahora todo tenía sentido perfecto. Valeria había planeado esto desde el principio. El abandono, la falsa indiferencia, todo era teatro. Solo estaba esperando el momento indicado para atacar. «Mamá», Camila dijo lentamente, «necesito contarle algo al señor Eduardo». Y contó. Contó sobre aquella noche, sobre la conversación que había escuchado, sobre todo. Doña Lupita escuchó en silencio y luego dijo: «Entonces ve allá y cuéntaselo. Esto puede cambiarlo todo». «Pero no tengo pruebas», Camila argumentó. «Es mi palabra contra la de ella, y ella va a decir que estoy inventando para mantener mi trabajo». Fue Sofía quien habló sin quitar los ojos del dibujo. «Mami, ¿ese edificio elegante no tiene cámaras por todos lados?». Camila se quedó paralizada. «Cámaras. Por supuesto. El edificio tenía sistema de seguridad de última generación. Cámaras en todos los pisos, en todos los pasillos. Si Valeria había entrado esa noche hace 4 meses,
estaba registrado. Y si había sistema de audio en los corredores, cosa que los edificios de lujo suelen tener, tal vez, solo tal vez, la conversación había sido grabada. Camila tomó su celular y llamó a Eduardo. Eran las 8 de la noche del domingo. Él contestó al primer timbrazo, la voz cargada de tensión. «Camila, ¿pasó algo?» «Señor Eduardo, necesito contarle algo. Es sobre Valeria. Es sobre lo que está planeando. Y creo que sé cómo probarlo». Media hora después, Eduardo estaba en el departamento de Camila en Ecatepec. Nunca había estado en esa parte de la ciudad. El GPS del BMW se había quejado varias veces sobre la ruta. Las calles eran angostas, mal iluminadas. Pero cuando llegó al edificio sencillo de 5 pisos, cuando subió las escaleras porque el elevador no servía, cuando entró al departamento diminuto que cabía 4 veces dentro del closet de su penthouse, Eduardo no sintió lástima, sintió respeto. Porque ese departamento, aunque pequeño, estaba limpio y ordenado. Tenía dibujos infantiles en el refrigerador. Olía a comida casera. Había amor en las paredes, en las fotos enmarcadas, en los detalles. Era un hogar verdadero, diferente de su penthouse de revista que siempre había parecido más un showroom que una casa. Camila le contó todo, sobre aquella noche 4 meses atrás, sobre la conversación que había escuchado, sobre el plan de Valeria. Eduardo escuchó en silencio, la mandíbula tensándose cada vez más. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó cuando ella terminó. «Porque yo era solo la trabajadora de limpieza, señor Eduardo. ¿Quién me iba a creer? Y tenía miedo de perder mi empleo. Miedo de que pensaran que estaba fisgoneando, siendo entrometida». «¿Estás segura de la fecha?», Eduardo preguntó, ya sacando el celular. «Totalmente segura. Fue el 16 de mayo, un martes. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi hija y estaba triste por tener que trabajar de madrugada en vez de estar con ella». Eduardo marcó al administrador del edificio. «Mauricio, Eduardo Santana. Necesito un favor urgente. Necesito las grabaciones de seguridad del 16 de mayo, todas las cámaras, especialmente de mi piso. Sí, sé que es domingo en la noche. No me importa lo que cueste. Lo necesito para mañana antes de las 9. Cuando colgó, miró a Camila con una expresión que ella no podía descifrar. «Si esto funciona, si conseguimos la prueba, salvaste a mi hijo, a nuestro hijo», Camila dijo. Y entonces se puso roja al darse cuenta de lo que había dicho. «Perdón, no quise. Sé que no es mi hijo, solo que él te ama como madre». Eduardo interrumpió suavemente. «Y tú lo amas como hijo. Eso te hace su madre, Camila. No necesitas un papel firmado para eso». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «De verdad lo amo, señor Eduardo. Sé que solo soy la niñera, sé mi lugar. Pero Mateo entró en mi corazón de una manera que...». «Lo sé», Eduardo dijo, «y había algo intenso en la forma en que la miraba, porque tú también entraste en el mío». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no se había dicho en las últimas semanas. Camila miró a Eduardo, este hombre que había sido solo su patrón, pero que se había convertido en algo más, algo que no tenía valor de nombrar. «Señor Eduardo». «Eduardo», él corrigió. «Solo Eduardo, por favor». «Eduardo», ella repitió, y el nombre sonó diferente en sus labios, íntimo, personal. «No podemos, es imposible, somos de mundos diferentes». «No lo somos», Eduardo dijo acercándose a ella. «Somos 2 padres solteros intentando hacer lo mejor por nuestros hijos. Somos 2 personas que se encontraron cuando más se necesitaban. Y somos 2 personas que se están enamorando, aunque sea aterrador admitirlo». «¿Y Mateo?», Camila preguntó. «¿Y si arruinamos todo? Ya ha sufrido tanto, no puedo arriesgarme a lastimarlo». «Por eso vamos despacio», Eduardo dijo tomando su mano. «Vamos a ganar esta batalla contra Valeria primero. Vamos a asegurar que Mateo esté a salvo. Y luego, si tú quieres, si sientes lo mismo que yo siento, vemos qué pasa».
Camila miró su mano sosteniendo la de ella, mano grande, callosa de tanto teclear, pero gentil, tan gentil. Sí siento, admitió en voz baja, sí siento lo mismo. La mañana del lunes, la sala de audiencias del Tribunal Superior estaba tensa. Valeria llegó con su equipo de abogados, 5 hombres de traje carísimo cargando portafolios de piel. Estaba deslumbrante en un vestido beige que debía costar el salario mensual de Camila, maquillaje perfecto, postura de quien estaba acostumbrada a ganar. Eduardo llegó con don Ramiro y 2 abogados más de su despacho, y llegó con Camila. Ella vestía un traje sastre sencillo, color azul oscuro, que doña Lupita le había prestado, el cabello recogido en un moño, maquillaje discreto. Estaba aterrada, pero intentaba no demostrarlo. Cuando Valeria vio a Camila, su rostro se torció en desprecio. «Ah, trajiste a la empleadita. ¡Qué conmovedor!». «Cállate, Valeria», Eduardo dijo fríamente. El juez, licenciado Alberto Méndez, un hombre de unos 65 años con aire severo, entró y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. El abogado de Valeria habló primero. Pintó un cuadro de Eduardo como padre negligente que había dejado a su hijo al cuidado de una persona sin las calificaciones apropiadas. Mostró fotos de Camila saliendo del edificio como si eso probara algo ilícito. Habló sobre la importancia de que Mateo tuviera a su madre de vuelta en su vida. Valeria hasta logró exprimir algunas lágrimas falsas cuando habló sobre cómo había cometido un error al dejar a su hijo, pero que ahora estaba lista para ser la madre que él merecía. Fue convincente. Eduardo sintió el estómago hundirse, pero entonces fue el turno de don Ramiro. «Su señoría, me gustaría presentar nuevas evidencias que demuestran que esta acción no tiene nada que ver con el bienestar del menor y todo que ver con extorsión». Hizo una señal, y un técnico encendió la pantalla grande en la sala de audiencias. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Era la grabación de seguridad del pasillo del penthouse de Eduardo. Fecha: 16 de mayo, 2:23 de la madrugada. Mostraba a Valeria entrando al penthouse con un hombre. «Este hombre», don Ramiro explicó, «es el licenciado Julián Cortés, abogado especializado en casos familiares. El mismo abogado que ahora representa a la señora Valeria en esta acción». La grabación continuó. Mostraba a Valeria y Julián entrando a la sala. Y entonces comenzó el audio. El edificio tenía micrófonos en los pasillos activados por detección de movimiento. No era legal grabar dentro de los departamentos, pero el pasillo era área común. Y el sistema había captado todo. La voz de Valeria salió clara de las bocinas. «Nunca va a sospechar nada. Voy a fingir que acepto la separación pacífica. Voy a firmar los papeles de la custodia y cuando baje la guardia, regreso. Uso al escuincle para sacar más dinero. Eduardo es débil cuando se trata de su hijo. Pagará lo que le pida». La voz de Julián. «¿Y cuánto vamos a sacar de esto?» Valeria. «La mitad. Tú me ayudas a armar el caso, yo consigo la lana y dividimos». El silencio en la sala era absoluto. Valeria se había puesto blanca. Julián estaba sudando frío. El juez los miró con una expresión de puro desprecio. «Su señoría, ¿puedo explicar?». Valeria comenzó. «Silencio». El juez interrumpió. «Acaba usted de admitir en grabación que esta acción es un intento de extorsión, que está usando a un menor, a su propio hijo, como herramienta de chantaje». «Me gustaría llamar a una testigo, su señoría», don Ramiro dijo. «Camila Ruiz, la cuidadora de Mateo». Camila se levantó con las piernas temblorosas y fue al estrado. «Señorita Ruiz», don Ramiro comenzó, «¿usted estuvo presente la noche en que esa conversación fue grabada?» «Sí, señor. Trabajaba como personal de limpieza en el penthouse. Estaba haciendo mi trabajo cuando escuché las voces y me escondí porque tenía miedo de perder mi empleo». «¿Y por qué no reportó esto antes?» «Porque yo era solo la trabajadora de limpieza, señor.
Pensé que nadie me creería y tenía miedo de las consecuencias. Pero decidió hablar ahora. ¿Por qué? Camila miró hacia donde Carmen cuidaba de Mateo fuera de la sala. Porque Mateo merece estar seguro, merece tener un padre que lo ama de verdad, no una madre que solo lo ve como fuente de dinero. Y porque no puedo quedarme callada cuando sé la verdad. El abogado de Valeria intentó desacreditar a Camila, insinuando que tenía interés económico en mantener su empleo. Pero don Ramiro estaba preparado. Presentó cartas de recomendación de Camila, sus títulos universitarios, testimonios de otras familias para las que había trabajado. Mostró que era la 9ª niñera que Eduardo había intentado y la única que Mateo había aceptado. No por manipulación, sino por cariño genuino. Entonces, don Ramiro jugó la carta final. Su señoría, me gustaría presentar una evidencia más. Registros bancarios mostrando que en los últimos 9 meses la señora Valeria no hizo una sola llamada para saber de su hijo. No envió un regalo. No pagó pensión alimenticia aunque estaba obligada por ley. De hecho, los registros muestran que bloqueó el número de Eduardo en su celular 3 semanas después del divorcio. El juez miró a Valeria con una frialdad que se podía sentir. Señora Valeria Santana, esto es lo más repugnante que he visto en 35 años de magistratura. Usted no solo abandonó a su hijo, sino que ahora intenta usarlo como moneda de cambio. Esto es despreciable. Su señoría, yo... Silencio. El juez golpeó el mazo. Solicitud de revisión de custodia denegada. Además, voy a reportar este caso a la Fiscalía para investigación por intento de extorsión. Y en cuanto al licenciado Julián Cortés, voy a remitir esta grabación al Colegio de Abogados. Conducta antiética de un letrado no será tolerada. Se volvió hacia Eduardo. Señor Santana, la custodia total permanece con usted. Y más aún, estoy emitiendo una orden de restricción. La señora Valeria no podrá acercarse a su hijo ni a usted a menos de 1000 metros durante los próximos 3 años. Si desea revertir esta decisión, tendrá que demostrar, mediante años de terapia y cambio real de conducta, que es apta para tener cualquier tipo de contacto con el menor. Valeria salió de la sala llorando, pero eran lágrimas de rabia y humillación, no de arrepentimiento. Julián salió corriendo detrás de ella, y Eduardo simplemente se quedó ahí parado, apenas pudiendo creer que había terminado, que había ganado, que Mateo estaba a salvo. Camila se acercó a él, y sin pensarlo, Eduardo la jaló hacia un abrazo apretado ahí mismo, en medio de la sala de audiencias. «Lo salvaste», susurró en su oído. «Salvaste a mi hijo». «A nuestro hijo», Camila corrigió, y esta vez no se disculpó por decirlo. Afuera, Carmen esperaba con Mateo. Cuando el bebé vio a Eduardo y Camila saliendo juntos, gritó: «¡Papá! ¡Cami!» y extendió los bracitos hacia los dos. Eduardo lo cargó y Camila se quedó a su lado acariciando el cabello del niño. Y ahí, frente al Tribunal Superior, los tres formaron una imagen. No una familia tradicional, no una familia que seguía los estándares, pero una familia verdadera, construida sobre amor, no sobre sangre o documentos. 4 meses después, la vida había cambiado de formas que ninguno imaginaba. Eduardo había oficialmente pedido a Camila que fuera su novia, no con flores caras o cenas en restaurantes exclusivos, sino con una simple pregunta una tarde de domingo mientras veían a Mateo jugar en el parque. ¿Crees que podemos intentar esto, tú y yo? ¿No como patrón y empleada, sino como iguales? Camila había dicho que sí, y había sido lo más aterrador y lo más correcto que había hecho en su vida. El noviazgo fue lento, respetuoso, siempre poniendo a Mateo primero. Sofía conoció a Mateo y los dos congeniaron inmediatamente, la niña asumiendo el papel de hermana mayor con adorable seriedad. Eduardo compró una casa más pequeña, más acogedora, en un barrio familiar de la Ciudad de México.
no porque no pudiera pagar el penthouse, sino porque se dio cuenta de que el lujo no era lo que hacía que una casa fuera un hogar. Camila continuó trabajando, pero ahora como coordinadora pedagógica en un jardín de niños privado que Eduardo le había ayudado a conseguir la plaza a través de sus contactos. No fue favoritismo, fue darle una oportunidad a alguien que la merecía, pero nunca la había tenido. Doña Lupita se mudó a un departamento cercano, pero cenaba con ellos 4 veces por semana. Carmen continuó siendo el ama de llaves, pero ahora era más como parte de la familia. Y Mateo, Mateo floreció. Él que había sido un bebé que escupía a todo el mundo, que lloraba sin parar, ahora era un niño de 2 años y medio lleno de vida, de risas, de amor. Una tarde de sábado, 7 meses después de la audiencia, Eduardo estaba en el parque con Mateo y Sofía, mientras Camila compraba paletas heladas para los niños. Un hombre mayor, unos 75 años, se sentó en la banca junto a él. «Hermosos niños», el hombre comentó. «Gracias». Eduardo sonrió. «Son lo mejor de mi vida». ¿La mamá de ellos?» El hombre señaló a Camila, que regresaba con las paletas, riendo de algo que Sofía había dicho. «Es complicado», Eduardo admitió. «Mateo es mi hijo biológico, Sofía es hija de ella, pero estamos construyendo una familia juntos». El hombre asintió pensativo. «¿Sabes cuál es el secreto de una familia verdadera? No es la sangre, no es el dinero, no es seguir las reglas de la sociedad, es aparecer, es estar presente en los días buenos y en los malos. Es amar sin condiciones. Parece que ustedes descubrieron eso». Eduardo miró a Camila, que ahora estaba limpiando la boca de Mateo, mientras Sofía hacía muecas por el sabor de la paleta. Miró esa escena simple, común, perfecta, y se dio cuenta de que el hombre tenía razón. Habían descubierto el secreto. «Lo descubrimos», Eduardo dijo, pero cuando volteó para agradecer al hombre, ya se había ido. Camila se sentó junto a Eduardo en la banca. «¿En qué piensas?», preguntó apoyando la cabeza en su hombro. «En lo vacía que era mi vida antes de ti», Eduardo respondió honestamente. «Tenía dinero, éxito, todo lo que la sociedad dice que importa, pero estaba vacío, frío, sin sentido. ¿Y ahora? Ahora tengo todo lo que realmente importa». Mateo vino corriendo con la cara llena de paleta. «Papá, Cami, mira», mostró una florecita que había arrancado del jardín. «¿Bonita?» «Hermosa», Camila dijo tomando la flor y poniéndosela detrás de la oreja. «Mami, Cami, linda». Mateo aplaudió, y ahí estaba, la palabra que ninguno se había atrevido a usar, pero que Mateo, en su inocencia y sabiduría infantil, había dicho naturalmente. «Mami». Camila sintió los ojos llenarse de lágrimas. «¿Estás llorando?», Sofía preguntó preocupada. «Estoy llorando de felicidad, mi amor». Camila sonrió entre las lágrimas. «A veces lloramos cuando estamos muy, pero muy felices». Eduardo besó su frente. «Cásate conmigo», dijo bajito. No era pregunta, era promesa, era futuro, era para siempre. «¿Aquí?», Camila rió. «¿Ahora? ¿Por qué no? No necesito un anillo caro ni una cena romántica. Solo necesito que me digas que sí». Camila miró a Mateo y Sofía, que ahora perseguían mariposas entre las flores. Miró a este hombre que había sido patrón, luego amigo, luego novio, y ahora quería ser esposo. Miró la vida que habían construido juntos, imperfecta pero real, complicada pero verdadera. «Sí», dijo, «1000 veces sí». Y Mateo, escuchando la respuesta aunque sin entender el contexto, gritó «¡Sí! ¡Sí!», saltando y aplaudiendo, haciendo reír a Sofía y provocando que Eduardo jalara a Camila hacia un beso que selló no solo un compromiso entre 2 adultos, sino la formación de una familia que se había construido de la manera más improbable y más hermosa posible. Porque a veces el amor no viene de donde lo esperamos, no llega envuelto en papel costoso ni anunciado con fanfarria.
A veces el amor llega en un uniforme azul de limpieza, subiendo escaleras para limpiar una habitación, y encuentra a un bebé que necesita un abrazo. Y ese amor, construido sobre noches difíciles y días de lucha, sobre escupitajos de berrinche y lágrimas de alegría, sobre diferencias de clase y similitudes de corazón, es el amor más verdadero de todos. La historia de Eduardo, Camila y Mateo nos enseña que la familia no se define por ADN o apellidos en actas de nacimiento. La familia se define por quién está presente, por quién sostiene tu mano cuando caes, por quién te besa cuando escupes, por quién te ama no a pesar de tus defectos, sino incluyéndolos, y que la dignidad, el coraje y el amor verdadero siempre triunfan al final, aunque el camino sea tortuoso, aunque la sociedad juzgue, aunque parezca imposible. Porque Mateo no necesitaba una niñera certificada con diploma enmarcado en la pared. Necesitaba a alguien con el corazón lo suficientemente grande para amarlo sin pedir nada a cambio. Y Camila, que había sido vista como solo una trabajadora de limpieza, demostró que el valor de una persona no se mide por lo que hace, sino por quién es. Y Eduardo aprendió que el éxito no se cuenta en ceros en la cuenta bancaria, sino en risas de niños y abrazos sinceros. Y Valeria, bueno, desapareció de sus vidas como había aparecido, egoísta hasta el final, incapaz de amor verdadero, perdiendo no solo al hijo, sino cualquier rastro de humanidad que pudiera haber tenido. Porque la justicia, la verdadera justicia, no necesita mazo de juez. Se manifiesta cuando personas buenas tienen el coraje de decir la verdad, cuando las evidencias salen a la luz, cuando el amor vence al egoísmo. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué te pareció esta historia. ¿Crees que el amor puede vencer cualquier barrera? ¿Que la dignidad no tiene clase social? Deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesite creer que los finales felices son posibles, incluso cuando todo parece perdido. Porque historias como esta nos recuerdan que vale la pena luchar por lo que es correcto, vale la pena amar con valentía y vale la pena creer que la bondad siempre encuentra su camino. Nos vemos en el próximo video y recuerden, a veces la persona que va a cambiar tu vida llega de la forma más inesperada. No cierren el corazón por prejuicios. No pierdan el amor por lo que los demás dirán, porque al final lo que importa no es lo que el mundo piense, es lo que tu corazón sabe que es verdad. Hasta la próxima, amigos, que el amor siempre encuentre el camino a sus vidas.